va a ser un juego esto y va a ser muy complicado. Bueno, entonces les decía, ya en la segunda parte van a ver ustedes las otras geografías, las más importantes también, y saltando otras que no nos da tiempo de ver. Pero antes es necesario ofrecer una adecuada y necesaria también ubicación del género literario que estamos por iniciar a estudiar, que se llama agiografía. Esta palabrita es un género literario, como decir la novela, como decir la poesía, como decir, no sé, el género épico, etcétera. La geografía es un género literario. Entonces necesitamos contextualizarlo, lo voy a hacer muy velozmente, pero tratando que ustedes eh, puedan comprender con mayor claridad el campo en el que nos moveremos a lo largo de estas 4 semanas y después las otras 4 semanas que tendrán que ver con la segunda parte de geografía, que también tienen que ver obviamente con este género literario. Entonces, tenemos que hacer esta ubicación, esta contextualización. Bueno, inicio entonces con un breve diagnóstico. Ahí pueden abrir el micrófono para que me digan algunos que entienden por agiografía. Esa palabrita, qué les dice? ¿Qué piensan ustedes que es? Así yo me ubico. Yo sé que aquí hay distintos niveles. Hay gente que ya ha tenido quizá alguna formación, por ejemplo, los que vienen del segundo año. Entonces ya tienen una idea o incluso ya pueden saber qué es una geografía o qué es el género geográfico. No sé, porque hay Vamos, ahí rápido. historia de ¿Historia santos, historia de quién? de santos. Historia de Santos, ok, ajá, por ahí vamos, nos vamos acercando. Historia de la vida de los santos. Historia de la vida de los santos, ok, El estudio. Biografía de los santos. una biografía de los santos. Vamos a ver si en realidad es una biografía de los santos, vamos a ver si en realidad es una historia de los santos, porque es interesante cuando nosotros usamos estos términos, sea historia o biografía, estamos pensando en lo que nosotros hoy conocemos por historia, en lo que nosotros hoy entendemos por biografía, y vamos a ver que no coincide con lo que es una geografía, pero perfecto, o sea, muy buena la intuición porque tiene que ver con todo eso, pero no sería tan correcto decir que es una historia, por ejemplo, que lo que escribió Buenaventura es una historia de San Francisco, que lo que escribió Tomás de Celano es una biografía de Francisco, no, tampoco. Sí entendemos por historia y por biografía los conceptos que nosotros tenemos hoy en mente. El Estu- estudio de la vida. El estudio de la vida del personaje, ok, bien. Ahora, hablando de personajes, ¿quién es el personaje central en una geografía? el santo, El santo, dicen por acá. ¿Quién podría ser más otra opción? Otra alternativa. Un mártir, por Dios, ejemplo. Un mártir. ¿Quién El que dijo? escribe, Dios dijo a alguien por aquí. Ok. Tenemos a Dios, un mártir, un santo. el ¿Quién que más? escribió, El que la escribió. Ok, sí, podría ser. Por ahí. Ok, podría ser. La persona de quien se está hablando. La persona de la que se está hablando. Ok. La última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre agiografía y biografía moderna? O sea, las biografías que nosotros hoy conocemos, la biografía del Papa Francisco, la biografía de John Lennon, la biografía de X persona moderna. ¿Cuál sería la diferencia entre una biografía y una geografía según ustedes? en la primera es que alguien que ya conoce el santo, Y en la de segunda. parte de alguien, Ujú. ¿Y la segunda? La biografía, la historia de alguien, la historia. contado por alguien más. Ok, muchas gracias. ¿Quién da más? No, pero ¿Cuál sería la diferencia entre una geografía y una biografía? Que la geografía aún se está estudiando y la biografía que está construida la historia, la vida. ¿Y la La bio- Lucita, ¿eh? y la biografía? Esa es la Lucita. Bueno, vamos a perdonar que hay mucha gente hablando porque estamos haciendo preguntas. Igual ya pueden apagar el micrófono porque inicio yo.
Ok, bien. hermanos, muchas gracias. No andan ustedes lejos del reino de Dios, como le dijo Jesús al fariseo. Están muy cerca de la hagiografía. Vamos a empezar entonces con la definición de de este género literario. Vamos a quitar esto todavía. Hagiografía, en realidad, yéndonos digamos, al término, a la etimología del término. Hagiografía significaría grafía, que es escritura, y agios, que es santo. Entonces, la escritura de cosas santas o la escritura sobre cosas santas y sobre personas santas. Eso sería técnicamente agiografía, desde la etimología del término. Entonces, agiógrafos son, en primer lugar, los numerosos autores bíblicos que escriben cosas santas. Y en término más general aún, los autores de los libros sagrados de las tres religiones del libro. ¿Cuáles son las tres religiones del libro? Judaísmo, cristianismo, islamismo. Entonces, los que escribieron la Torá, los que escribieron el Nuevo Testamento, los que escribieron el Corán, son también o son por antonomasia agiógrafos, es decir, escritores de cosas santas. Hay un término que que es pariente muy cercano de la geografía y que es la agiología. Si la agiografía es la narración de la vida de los santos, como alguno de ustedes indicó, la agiología es el estudio de esas narraciones y en general el estudio del culto de los santos. Vamos a ver para explicarnos. Tomás de Celano es un agiógrafo. ¿Por qué? Porque nos narra la vida, la leyenda de un santo que es Francisco de Asís. Nosotros no somos agiógrafos, somos agiólogos, porque estamos estudiando una geografía, que es la narración de la vida de Francisco de Asís. Entonces, la geografía es el hecho puntual de poner por escrito la vida, la historia, etcétera, de uno o varios santos, mártires, fundadores, santas, fundadoras, etcétera. Y la geología sería el estudio de ese género literario que se llama agiografía. Para ventaja nuestra y gracias al cielo, en la actualidad prácticamente no se usa este término, agiología. Todo se concentra en el término agiografía. De manera entonces que la geografía, podemos decir, refiere a la literatura relativa a los relatos de la vida de los santos y es además la disciplina que estudia ese género literario. Así que hoy por hoy podemos decir, Tomás de Celano es el agiógrafo de San Francisco y nosotros somos agiógrafos porque estamos estudiando a Tomás de Celano. Podemos usar el mismo término para él y para nosotros, digamos. Nosotros no somos agiógrafos. Hay gente que se dedica específicamente a eso, sobre todo aquí en Italia. Pero digamos que somos agiógrafos porque somos especialistas en agiografía. Podemos llamarnos agiógrafos más que agiólogos, como sería técnicamente correcto. Hoy por hoy se usa solo agiografía para indicar ambas cosas. Así pues, por extensión, los autores antiguos de vidas de santos son llamados entonces agiógrafos, como igualmente lo son los estudiosos de estas producciones literarias. Eh, que en todo caso, digamos, para ser más preciso, deberíamos llamarlos a los estudiosos estudiosos de agiografía y no agiógrafos. Así como filósofo debería ser el que hace filosofía, pero el que estudia filosofía debería llamarse estudioso de filosofía más que filósofo, porque tal vez no hace filosofía, sino que estudia la filosofía hecha por otros. Lo mismo aquí con agiografía, pero igual, usamos solo el término agiografía. La geografía, pues, es un género literario que tiene como tema central la santidad y dentro de la cual podemos distinguir varios subgéneros, eh, que se los pongo aquí, creo, sí. Dentro de las hagiografías tenemos las pasiones que narran precisamente las pasiones, los martirios de los mártires, sobre todo de los mártires de los primeros siglos cristianos. Hay un género, un subgénero bastante amplio y muy rico a nivel literario dentro de la geografía que se llaman
que se llama Pasiones. De hecho, se escribe igual en latín, Pasiones, con doble S. Y está enfocado en los relatos martiriales de los primeros cristianos, sobre todo. Tenemos las colecciones de milagros, lo que en el medioevo se llamaba Tractatus de Miraculi, que es un género literario aparte, es una obra aparte. Por ejemplo, si ustedes toman las fuentes franciscanas, que por cierto, aquí les hago un spoiler, se supone no, primero Dios y recen para que así sea, este año 2026 ya saldrá a circulación la nueva edición de las fuentes franciscanas en español. Porque en América Latina seguimos usando esta que es del 70 y algo, muy antigua, ya estaba bastante desfasada en muchas cositas. Dejaron por fuera bastantes hagiografías también, bastantes, digo, varias, que eran importantes. Entonces ahora ya está por salir en este año la nueva edición, el nuevo volumen de las fuentes franciscanas, que no solo viene con nuevas traducciones más fieles al latín, mucho más fieles al latín, es decir, mucho más fieles al original, no tan interpretativas, no tan adecuadas al español para que suene bonito, porque eso traiciona al texto, sino pues se ha intentado hacer un texto estéticamente hermoso, pero al mismo tiempo técnicamente fiel a la edición crítica del texto. La edición crítica siempre es la que está en latín, el texto más seguro. Entonces, no solo son nuevas traducciones, sino que será un volumen ampliado, no solo porque viene con nuevas notas al margen, sino porque también hay nuevas bibliografías que ustedes no conocen. ¿Y por qué no las conocen? Porque no están aquí. Porque en América Latina lo único que conocemos en el mejor de los casos son las hagiografías contenidas en este volumen de la vaca, que sirvió de mucho por muchas décadas, pero que ya está desfasado. Entonces, se supone que antes de que finalice el 2026, tendremos ya en circulación el nuevo volumen de las fuentes franciscanas, que no traerá solo a geografía, sino que traerá una parte que se llama el Franciscus Liturgicus, el Francisco litúrgico, que contiene las hagiografías litúrgicas de Francisco de Asís. Vamos a tener un curso de Francisco litúrgico, aquí no recuerdo, pero si no en algún momento lo podemos explicar. Así que eso. Vamos a tener nueva edición de las fuentes franciscanas en español y es bastante distinta a esta, mucho más actualizada, mucho más ampliada, etcétera. Ahora, les decía, si ustedes van a la mal llamada, porque hasta eso está mal aquí, los nombres de las hagiografías, y son los nombres que nosotros tenemos metidos aquí, y esa va a ser tarea en este curso. Después en algún momento les mando la nomenclatura. Llamar las obras como verdaderamente se llaman. Tomás de Celano no escribió la primera de Celano, o sea, no le puso así a su obra, no se llama así. No, no hay una que se llame la segunda de Celano. De hecho, esa que nosotros llamamos la segunda de Celano sería en todo caso la quinta obra que Tomás de Celano escribió sobre Francisco de Asís. Y verdad que ustedes pensaban que era la segunda que escribía. No era la segunda, era la quinta. Ahí está el error y el peligro de usar títulos que no son originales, sino inventados por mí. Ahora, ¿Y si Lore? ustedes van a la que aquí se llama Segunda Vida ¿A de dónde? Celano, ¿El por favor, comedor? hermanos, apaguen el Sí, igual me micrófono. voy a cualquier lado. Si querés, me voy a la Néstor, habitación. Tengo que Néstor, escuchar algo. Vos Néstor, dale tranquilo. oh Dios. Si ustedes van a la segunda vida de Celano, que en realidad se llama el Memorial, y vayan acostumbrándose a los nombres originales, porque solo así las vamos a llamar aquí, y así se van a llamar en el nuevo volumen, y así se están llamando en todo el mundo ya desde hace bastante tiempo, que se está reivindicando también por respeto al autor, los títulos originales. Entonces ya no se usa más Anónimo de Perusa, Leyenda de Perusa, Primera de Celano, Segunda de Celano, porque esos nombres no existieron nunca. O sea, no son nombres originales, son nombres puestos porque en algún momento se creyó práctico llamarlos así, pero son más bien nombres que generan confusión. Por ejemplo, la leyenda de Perusa no es una leyenda y no fue escrita en Perusa, y sin embargo la llamamos leyenda de Perusa. Es una compilación y fue escrita en Asís. Entonces se llama la compilación de Asís, la compilatio Asisiensis, porque el autor no le puso título. Pero en todo caso,
si la obra no tiene título, se respeta el género de la obra, el lugar donde fue escrita, etcétera. Bueno, si ustedes van al memorial de Tomás de Celano, a la que aquí se llama Segunda de Celano, al final está el Tratado de los Milagros, que nosotros siempre hemos pensado que es como que es como una parte, es la parte final del memorial. No, no es la parte final del memorial, es una obra aparte, que nosotros la ponemos junta, pero es una obra aparte del memorial, porque estaba la posibilidad esa de construir una obra basada solo en los milagros. Y esto era muy importante en el medioevo. Ellos le daban mucha importancia a las colecciones de milagros, porque era precisamente la parte de la geografía que venía, que confirmaba, que corroboraba la santidad de la persona en cuestión.